neurotransmisores, hormonas, y estas podrían actuar a nivel paracrino, endocrino, autocrino. El sistema endocrino, dentro de las funciones que tiene y la comunicación, está encargado de comunicar y coordinar las funciones del sistema nervioso y endocrino. Si bien nosotros sabemos que el sistema nervioso funciona a través de señales eléctricas y de neurotransmisores, mediante la sinapsis química y la sinapsis eléctrica, nosotros tenemos que comprender que, en este caso, las señales químicas, muy parecidas a neurotransmisores, pero las hormonas son un poquito más complejas, van a ser secretadas al torrente sanguíneo. Van a viajar a través de la sangre para posteriormente unirse a los receptores, y cuando se unan a los receptores van a poder hacer sus funciones o ejercer sus respectivas funciones sobre la célula blanca, estimulando el proceso de transducción de señales asociado a ello. Yo les dije también, acá en este caso vamos a tener receptores acoplados a proteína G, receptores citoplasmáticos, etc. Y ambos se encuentran en equilibrio. Hay una fuerte componente regulador de la homeostasis dada por ambos sistemas. El sistema endocrino, perdón, tengo que silenciar algo acá. Me estaba sonando el WhatsApp web. Ahora sí. El sistema endocrino tiene una integración de distintos sistemas y órganos. Tenemos entonces en esta participación de este eje endocrino el hipotálamo, la hipófisis, y órganos periféricos como el timo, la tiroide y paratiroide, el páncreas, el testículo, el ovario, en el caso de la mujer, la glándula adrenal y el riñón. Todo esto va a regular crecimiento y desarrollo, control del metabolismo intermediario, la homeostasis, la reproducción, y también van a participar en la maduración del sistema nervioso central. ¿Cuáles son los elementos del sistema endocrino? La célula endocrina, que es la que secreta las hormonas, y estas hormonas, dependiendo de su naturaleza, como tienen que viajar a través del torrente sanguíneo, van a necesitar un transportador, y para eso hay proteínas transportadoras. Luego van a llegar al sitio de unión al receptor, se van a unir al receptor, van a desencadenar un efecto en la célula diana o célula blanco a través de mensajeros celulares. Entonces, algo que ustedes tienen que considerar algo que ustedes tienen que considerar es que supongamos que acá tengo el órgano A, ¿ya? Y el órgano B va a ser el sitio en el cual tiene que hacer efecto la hormona secretada por A. Entonces, A va a secretar su hormona, y su hormona va a ser esta pequeñita, A. Pero A no puede viajar por el torrente sanguíneo sola, necesita estar unida a una proteína, le vamos a poner P. Entonces, este complejo, A más P que se forma, va a viajar por el torrente sanguíneo y va a llegar a ejercer su efecto en B. Pero para que A pueda ejercer su efecto en los receptores que tiene B, necesita disociarse de la unión a la proteína. Solamente la hormona que está libre va a poder ejercer efecto sobre sus receptores que se encuentran en B. Entonces nosotros tenemos que considerar que la hormona más la proteína transportadora se van a encontrar en un equilibrio, ¿ya? Equilibrio de asociación y disociación, ¿ya? Donde tenemos acá los componentes separados y acá tenemos
el componente unido. Entonces, en este sitio de acá, donde se empieza a unir a la proteína de transporte, nosotros vamos a tener aproximadamente un 99%, esto es un decir nomás, 99% de proteína unida a su transportador, y van a tener un 1% libre, ¿ya? ¿Por qué les digo eso? Porque una vez más, nosotros sabemos de que acá va a llegar un punto en donde A va a tener que separarse de P, perdón, para unirse a B, y la proteína queda libre para seguir viajando por el torrente, volver acá al órgano A y volver a unirse a una hormona A, ¿ya? Todo esto, ¿por qué lo digo? Porque si esto es 100, el total es 100, quiere decir que hay 99 moléculas que están siendo transportadas por P y hay una molécula que va a estar libre para ejercer su efecto en los receptores. Pero una vez que este 1 se une a su receptor, hay una nueva concentración. La nueva concentración es 99. Y de ese 99 va a haber un 99% que va a estar unido a proteína y un 1% que va a estar libre. Tienen que considerar esto cada vez que veamos alguna hormona que sea transportada por proteínas de transporte. Vamos a ver que la mayoría de las hormonas van a ser transportadas por proteínas de transporte. Entonces, por ejemplo, acá dentro de los ejemplos tenemos la proteína. Ay, perdón. No sé qué pasó acá. Voy a ponerle en otro color. Entonces, por ejemplo, acá dentro de los ejemplos tenemos la transcortina, le vamos a poner TC, que transporta cortisol, SBH, que es la hormona ligadora de hormonas sexuales, ¿ya? Proteína ligadora de hormonas sexuales, dentro de las que están en el universo de transportadores. Y también hay otro porcentaje de hormonas que se unen a la albúmina, ¿ya? Entonces tenemos que considerar tres tipos de proteínas cuando hablemos de hormonas y también de proteínas de transporte. Entonces, como lo habíamos señalado, habíamos dicho que las células endocrinas son glándulas, van a secretar su hormona al torrente sanguíneo. Posteriormente van a ser transportadas por la circulación hacia diversos tejidos, pueden ser transportadas por proteínas, y posteriormente van a ser sus efectos en los receptores ubicados en las células blancos. Y en general, perdón, la generación de una respuesta generalmente opuesta a la señal o alteración que generó la secreción de la hormona inicialmente. Y esto se entiende por el feedback negativo, en donde por ese motivo, por ejemplo, un ejemplo clásico, aumenta la glicemia, se secreta insulina, la insulina va hacia las células blancas que están en músculo, en tejido adiposo y también se encuentran en hígado, y la respuesta es producir más transportadores que se expresen estos transportadores en membrana, y de así vamos a tener una disminución en los niveles de la glicemia. Entonces, por eso dice que la respuesta generalmente es opuesta al estímulo que la va a generar inicialmente. Y en general, en el sistema endocrino, la mayoría de las regulaciones son de feedback negativo. Como les dije, nosotros estamos prácticamente trabajando a este nivel, al nivel endocrino, donde hay secreción de hormonas. Estas hormonas van por el torrente sanguíneo y se unen a una célula blanco, pero también vamos a ver que hay ciertos tipos de órganos, que son la mayoría de los que vamos a ver acá, que están asociados a un sistema neuroendocrino, donde principalmente el eje hipotálamo hipófisis está participando, y también hay señales que son autocrinas y hay señales que son paracrinas. La hormona
de este sistema endocrino son compuestos químicos secretados en mínimas concentraciones al torrente sanguíneo por glándulas de secreción interna, actúan en células distantes al lugar de origen, donde se unen a receptores específicos y producen una respuesta biológica. El ejemplo clásico, insulina, se sintetiza en el páncreas, específicamente las células beta, viaja a través de la sangre hacia sus receptores que se encuentran ubicados en hígado, músculo y tejido adiposo, y produce una respuesta que es disminuir la glicemia. Según naturaleza química tenemos hormonas peptídicas, ejemplo, la insulina, catecolamina, la adrenalina, por ejemplo, tiroides, la T3 y T4, y hormonas esteroidales, como por ejemplo la testosterona, el estrógeno y la progesterona. La síntesis de estas hormonas es bastante diversa. Las hormonas peptídicas, como tenemos acá la TRH, ACTH y la insulina, se sintetizan como prohormonas, circulan en el plasma, son hidrosolubles, es decir, como son solubles en el plasma no necesitan transportador y tienen un tiempo de vida media bastante corto porque son bastante lábiles a que sean degradados o hidrolizados por algún enzima o por algún tipo de factor químico que esté en nuestra sangre. Las catecolaminas, yo les había dicho en la clase de neurotransmisores que principalmente se tienen que almacenar en vesículas o en gránulos de secreción y que tienen un componente que es el aminoácido tirosina, que es el precursor de cada uno de ellos. La T3 y T4 no se almacenan en vesículas, se incorporan a una molécula de proteína y estas T3 y T4, la T4 es una forma que es inactiva y la T3 es la forma activa. Quiere decir que para que pueda ejercer efecto en sus receptores, la T4 tiene que sufrir una transformación a T3. Y las hormonas de tipo esteroidales no se almacenan, se activa la síntesis de colesterol. A partir de colesterol tenemos distintas enzimas que pueden lograr a producir cada uno de ellos, dependiendo, de la vía enzimática que posee cada uno de los tejidos. Por ejemplo, en el ovario tenemos las enzimas que van a sintetizar estrógeno, en el testículo tenemos los que van a sintetizar dihidrotestosterona, en las adrenales tenemos las que van a sintetizar cortisol, etc. ¿Y cómo ocurre la secreción hormonal? Ocurre frente a estímulos externos, por ejemplo, ocurre frente a la luz y al calor, estímulos metabólicos o nerviosos, y las retroalimentaciones pueden ser de tipo positiva o negativa, pero principalmente negativa. Ejemplo clásico, el metabólico. Si tenemos una disminución en los niveles de glicemia en las mañanas, se va a secretar glucagón para aumentar la glicemia. Es un estímulo interno. Si tenemos, por ejemplo, un estímulo del sistema nervioso, por ejemplo, estimulación parasimpática, también vamos a producir efectos de liberación de noradrenalina, vamos a tener también estimulación por el cortisol para poder liberar moléculas de glucosa, aumentar la glicemia y poder responder de mejor forma al estímulo que está produciendo este incremento en el tono del sistema simpático. Y bueno, tenemos patrones de secreción hormonal. Tenemos circadianos que pueden durar días o pueden ser también de minutos, en el caso de los que son ultradianos, o pueden también ser semanales o estacionales. ¿A qué me refiero con esto? El ciclo circadiano está asociado a fluctuaciones. Y esas fluctuaciones, si lo ponemos en un gráfico, ¿ya?
Estas son horas. No, perdón. Sí, podría ser, sí, son horas. Pongámosle en horas. Y esto es concentración de hormonas. ¿Ya? Concentración de hormonas. Entonces, vamos a tener que durante el día hay hormonas que se van a comportar de esta forma. ¿Ya? Si fueran horas, hay otras que si fueran meses tendrían el mismo comportamiento y esto si fuesen, por ejemplo, años, también habrían hormonas que tendrían el mismo comportamiento. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la CTH. Y la CTH tiene un ciclo circadiano porque todos los días, aproximadamente a las 2 de la mañana, se secreta una hormona. Y esa hormona va a ser la CRH. Ay, odio que pase esto. Ya, la CRH. Entonces, voy a poner la pantalla en blanco mejor para que no me ocurra esto de nuevo. Tenemos la CRH. La CRH, la hormona liberadora de corticotropina, se secreta en el hipotálamo. Le voy a poner aquí hipotálamo. ¿Ya? Se secreta a las 2 a.m. y se va a demorar aproximadamente 2 horas en llegar al lugar donde tiene que hacer su efecto, que es en la hipófisis. Le vamos a poner acá hipo, pero con una F final, para que nos acordemos que es hipófisis. Y va a estimular otra hormona, que es la ACTH. Entonces, se demoró 2 horas, ya son las 4 a.m. Y esta ACTH va a viajar por el torrente sanguíneo hacia la médula adrenal, que esto está sobre los riñones. Voy a poner adrenal acá, adrenal. Supongamos que se demoró 2 horas más. Quiere decir que a las 6 a.m. usted va a estar secretando cortisol. Cortisol. Y el cortisol va a ir a distintos órganos. Va a ir al hígado, va a ir al tejido adiposo, etcétera, al músculo, pongámosle también, músculo, dentro de muchos órganos que tiene que ir a ejercer su efecto. ¿Cuál es el efecto que tiene esto, el cortisol, sobre esto? Es aumentar la glicemia. Dentro de muchos otros efectos que tiene este, el principal, aumenta la glicemia. Entonces, fíjense bien, si usted a las 2 de la mañana secreta la hormona liberadora de corticotropina, a las 4 a.m. está liberando hormona liberadora de adrenocorticotropina. Por lo tanto, a las 6 de la mañana va a estar secretando cortisol de sus glándulas adrenales. Para 2 horas después, tipín 8 a.m., esto es un estimado, por si acaso, vamos a estar liberando glicemia, ¿ya? Y eso quiere decir que usted todas las mañanas va a ir necesitando glicemia, por supuesto, antes del desayuno, para poder levantarse, para poder despertar, bañarse, prepararse para ir al trabajo, para ir a la universidad, etcétera, ¿ya? Dependiendo de cuál es su horario, esto va a empezar antes o va a empezar después. Pues si usted se levanta todos los días a las 12 del día, probablemente el cortisol lo esté secretando como a las 11. Pero eso quiere decir que usted probablemente se acuesta más tarde. Por lo tanto, no va a estar liberando hormona liberadora de corticotropina a las 2 a.m. Probablemente lo haga a las 4 o a las 6. ¿Ya? Lo mismo para la gente que trabaja en las noches, las personas que trabajan en clubes nocturnos, los que trabajan de músicos, los que trabajan de reponedores nocturnos, de guardia.
etcétera, tienen el ciclo circadiano cambiado. Entonces, probablemente si ellos empiezan a funcionar a las 8 de la tarde, muy probablemente a las 2 de la tarde estén recién liberando hormona liberadora de corticotropina para a las 8 de la noche estar listos para empezar a trabajar. ¿Ya? Entonces, por eso decimos que esto es circadiano. Decimos que esto es circadiano porque ocurre todos los días el mismo procedimiento. Aumenta los niveles de tal hormona y posteriormente disminuyen. En el caso del ciclo menstrual de la mujer, todos los meses nosotros veríamos que la hormona liberadora de gonadotrofina, todos los meses haría esto, ¿cierto? Entonces aquí tenemos 4 ciclos, lo que implica que la LH y FSH, lo voy a poner en color rojo, LH y FSH una vez al mes harían esto, y eso daría cuenta de, en una persona que no toma anticonceptivo, 1, 2, 3, 4 ovulaciones, ¿ya? Entonces, por eso hablamos de que hay hormonas que tienen ciclos circadianos. En el caso de la testosterona, yo creo que los hombres van a entender que, bueno, y también las mujeres que han estado en pareja, que la testosterona obviamente en las mañanas está más aumentada. Y estacionalmente la testosterona en el verano está mucho más aumentada. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Ah, mira, aquí tengo una pregunta que es de Natalia Bustamante y me dice, ¿qué significa que sintetizan como prohormonas? Quiere decir que se sintetizan como una forma incompleta de la hormona. Por ejemplo, opciones de puntero, aquí tengo. Ah, me equivoqué. Ya. Por ejemplo, la T4. Ay, odio que pase eso. T4. La T4 es una prohormona. Necesita de una enzima que la transforme a T3 para que pueda hacer su efecto. Una prohormona quiere decir que aún está inmadura y necesita de un paso enzimático, de un corte por una enzima, para que pueda quedar lista para ejercer su efecto dentro de sus receptores. Ya, eso significa que sea una prohormona. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta al respecto? ¿Todo claro? No hay pregunta, así que voy a asumir que todo está clarísimo. Entonces aquí tenemos lo que veníamos hablando de antes, que algunas hormonas necesitan una proteína transportadora. Primero, da un reservorio de la hormona. Yo les dije en el ejemplo anterior, en donde había un 99% de hormona unido a proteína, que esas hormonas no se iban a unir a su receptor mientras estén unidos a su proteína de transporte. Por lo tanto, son como un reservorio de hormona. Y eso aumenta la vida media de la hormona. Es decir, se extiende la vida media de la hormona en circulación. Y acá tenemos un ejemplo más clásico, donde el 99,99 de la tirosina circula unida a esa proteína y por lo tanto, miren cómo aumenta la vida media. 7 a 8 días, mientras que la vida media de la T4 libre es de solo minutos. El receptor puede ser de membrana, pueden haber señales intracelulares, puede haber transcripción genómica, síntesis proteica, acciones no genómicas. Todo depende de a qué receptor y sobre qué vamos a tener efecto. Entonces, acá tenemos ejemplos de los tipos de receptores. Estos ejemplos ya los vimos en la primera clase, donde tenemos canales iónicos, tenemos tirosina quinasa,
tenemos estos receptores de esteroides que son intracelulares, o también tenemos estos receptores tirosina quinasa que se encargan de regular fosforilaciones al interior de la célula. Los principales receptores hormonales, aquí tenemos el de insulina, que ya lo habíamos visto, que activa una cascada de fosforilación al interior de la célula. Tenemos también mecanismos de las catecolaminas, que principalmente acoplado a proteína G, en este caso esto es una proteína G de estimulación que aumenta AMP cíclico, estimulando proteína quinasa, etc. Y esto no lo habíamos visto tanto en profundidad, que son los mecanismos de hormonas tiroideas, donde, por ejemplo, tenemos la proteína transportadora de T4 y la T4 queda libre, ¿cierto? Hay una doble fecha porque este paso es hacia acá y hacia allá en un equilibrio, en donde el 0,001% está libre, ingresa a la célula, pero yo les dije, esta T4 es inactiva, necesita transformarse a T3. Y cuando se transforma a T3, se une a un receptor, a su receptor, que es una proteína de unión. Y junto a estas proteínas de unión van a ir a un receptor proteico, y ese receptor proteico va a tener un elemento de respuesta en el ADN y por lo tanto se va a producir síntesis de RNA mensajero, síntesis de proteína y respuesta a la hormona tiroidea, ¿ya? Entonces, básicamente lo que va a ocurrir acá es que ustedes van a tener la T4, ¿cierto? Que en algún momento se va a transformar a T3. Y como T3, supongamos que esta es la célula, esta es una célula, va a ingresar y se va a unir a un receptor. Se va a poner este receptor. Entonces se va a unir ese receptor a T3 y acá está el núcleo de la célula. Este es el núcleo. Y esto de acá, que voy a dibujar así medio cuadrado, en realidad es la doble hélice del DNA que está dentro del núcleo, ¿ya? Qué horrible, pero se entiende. Entonces, vamos a tener aquí un sitio que le vamos a poner elemento de respuesta a hormonas tiroideas, ¿ya? Dentro del DNA hay un sitio específico donde se unen la T3 unida a su receptor, o puede ser también la progesterona, la testosterona, el estradiol, etcétera. Se unen a su receptor, ingresan al núcleo y se unen al elemento de respuesta específico, ¿ya? Y ustedes ya saben por bioquímica que acá, o por biología celular, que en este elemento de respuesta se va a empezar a sintetizar una zona específica del DNA y va a generar una proteína, ¿ya? Esa proteína puede tener acciones intracelulares o puede tener acciones extracelulares o acciones de membrana, ¿ya? Pero todo esto va a ser asociado al elemento de respuesta que yo estoy estimulando. Entonces, por eso hablamos de que estos mecanismos de hormonas tiroideas están asociados a síntesis de proteínas. Y lo mismo con las hormonas esteroidales. En este caso, tienen que tomar en cuenta de que la hormona es de naturaleza esteroidal. Si es de naturaleza esteroidal, quiere decir que no es hidrofílica, es hidrofóbica y por lo tanto puede pasar las membranas por difusión simple. Se une a su receptor, ese receptor, en realidad aquí esto es más complejo,
Voy a poner la pantalla en blanco. Entonces, supongamos el estradiol. Estradiol es E2. E2. Entonces, aquí está la célula. E2 entra y se une a su receptor, al receptor de estrógeno. Vamos a poner acá ER. Entonces, ER y se une, forman un complejo. Ese complejo se fusiona con otro receptor que también tiene un estrógeno unido a él. Y este complejo gigante, esto se llama dimerización. Tenemos un monómero que es un estradiol unido a su receptor y acá tenemos un segundo monómero, por lo tanto forman un dímero de dos receptores unidos a dos ligandos de estradiol, ¿ya? Y ambos viajan al núcleo, se unen al elemento de respuesta a estrógeno o estradiol y se inicia la síntesis proteica. Si es que el elemento de respuesta es producir una enzima, porque muchas veces también puede ser suprimir que se esté produciendo una enzima, ¿ya? Todo depende del tipo de respuesta que yo voy a originar. Entonces, principalmente acá ocurre lo mismo, hay síntesis proteica y por lo tanto hay respuesta de la hormona tiroidea. Hay una pregunta que me hizo Macarena. La vida media. La vida media es un concepto que está asociado a cuando la concentración de algo, puede ser de una hormona, de un fármaco, de una enzima, disminuye a la mitad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tú te tomas un anticonceptivo, esos anticonceptivos son estrógeno y progesterona principalmente. Entonces, tú te tomas esta pastilla que tiene estrógeno y progesterona y supongamos que este gráfico va a hablarnos de las concentraciones de estrógeno, ¿ya? Entonces, tú te tomaste el comprimido, tipín 10 de la noche, y tus niveles de estradiol empiezan a aumentar, 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 aumentar. ¿Por qué? Porque están absorbiéndose a nivel de tu estómago. Entonces, va a llegar un momento en donde ese comprimido va a llegar a un máximo, ¿ya? Ese momento donde se alcanza la concentración máxima se llama Cmax, ¿ya? Entonces, esto tomó un tiempo, ¿ya? Bajo esta línea no hay efecto anticonceptivo, ¿ya? Sobre esto empieza el efecto anticonceptivo. Entonces, en el momento en donde la concentración de este fármaco, ¿ya?, disminuye a la mitad, es decir, cuando esto que está acá llega a esta concentración de acá, el tiempo que se demora en transformarse eso a la mitad se llama vida media, ¿ya? Si pasamos de la concentración máxima a la mitad, el tiempo que se demora esto, que es esto de acá, ese de aquí, esa es la vida media. Y la vida media en algunos casos es segundos, por ejemplo en el caso de las drogas de abuso como la anfetamina, pueden ser minutos, o la cocaína también pueden ser minutos, por eso que dura tan poco el efecto y se busca aumentar la dosis para producir el mismo efecto. Hay otros como la aspirina, el paracetamol, que la vida media es de como 4 horas. En el caso de las hormonas esteroidales son como 14 horas aproximadamente, dependiendo de la concentración. Entonces ese concepto es como vida media. Entonces la pregunta es, ¿y habrá alguna forma de aumentar esta vida media? Entonces, por ejemplo, si este comprimido que tú te estás tomando, que es anticonceptivo, fuera de liberación prolongada, probablemente
lo que voy a dibujarlo en rojo para que se entienda la diferencia. O en verde mejor. Entonces, si este comprimido fuera de liberación prolongada, tú liberarías de a poquito el fármaco, ¿ya? Entonces no tendrías ese tremendo pic que tenía acá, pero ya alcanzaste las concentraciones en donde el fármaco produce su efecto anticonceptivo. Entonces, como que se te achata la curva, pero durante más tiempo mantienes la concentración, es decir, aumentaste la vida media, ¿ya? Y en el caso, por ejemplo, de las hormonas que son prohormonas, tienen un aumento de la vida media gracias a ser prohormonas. En el caso de las hormonas que se unen a proteínas, también tienen un aumento de la vida media al estar unido a proteínas, porque se va a liberar producto de ese equilibrio que es hormona más proteína de transporte, ¿cierto? Hay un equilibrio. Entonces, a medida que yo voy ocupando esto, porque se está uniendo a su receptor, esto que es un reservorio me va a ir liberando por equilibrio mucha más hormona para que siga haciendo efecto. Entonces, de esa forma, por ejemplo, la vida media de la T4 son 7 u 8 días. Es porque un 99.99% está en esta forma, unida a proteínas de transporte. ¿Se entendió eso, Macarena? Ya, súper. Entonces, la regulación de este sistema es gracias a mecanismos de retroalimentación. Tenemos donde hay una glándula que secreta una hormona, viaja a través de la sangre y estimula a una célula blanco. La célula blanco produce un producto que va a suprimir a la glándula. Esto se conoce como retroalimentación negativa. Y la segunda, ustedes saben, cuando baja un producto, estimula la glándula produce una hormona, la hormona estimula el blanco y el blanco baja el producto aún más. Y a eso se conoce como retroalimentación positiva. Entonces, básicamente, el hipotálamo, que es el regulador maestro de todo el sistema neuroendocrino, y la glándula hipófisis, ambos funcionan a través de retroalimentación negativa, en donde, por ejemplo, estímulos externos como el frío y la hipoxia, el calor o el estrés, producen que se sense esto en el sistema nervioso central, ¿ya? A través de los mecanismos que vimos en el sistema nervioso, ¿cierto? Hay todo un sistema que es somático o el sistema nervioso autónomo periférico que reconoce todo esto y envía señales a la médula o también el centro integrador, se comprende lo que está pasando y esto genera señales estimuladoras al hipotálamo. El hipotálamo genera un compuesto, la hipófisis, al recibir este compuesto, genera otro compuesto que es secretado a circulación y llega al órgano blanco. Y el órgano blanco secreta algo que va a producir, dentro de otras cosas, la inhibición de la hipófisis, la inhibición del hipotálamo y la inhibición de todos los estímulos que son extrahipotalámicos. Sé que suena medio enredado ahora, pero a medida que vayamos viendo la tiroides, viendo el páncreas, viendo la glándula adrenal, a ustedes les va a quedar súper claro este mecanismo. Entonces, empecemos dando algunas generalidades del hipotálamo. Como está en el cerebro, obviamente está conformado por cuerpos neuronales, por axones y terminaciones nerviosas. Tiene terminaciones nerviosas prácticamente de casi todo el cerebro. Está debajo del tálamo y además está en la porción baja del tercer ventrículo y la porción del sistema nervioso central que regula las respuestas del sistema nervioso autónomo, asociado, por supuesto, a estímulos de estrés o de relajación, como lo vimos en el sistema nervioso autónomo. Y
se conecta con el sistema endocrino a través de la hipófisis. Y principalmente cuando se activa, ¿de qué se encarga? De regular la homeostasis. Entonces, ¿cuál es la función? Regular el equilibrio, la homeostasis de la temperatura, de la osmolaridad, de la saciedad y el contenido de grasa corporal. Entonces, para eso, nosotros tenemos distintas partes de este hipotálamo. Por ejemplo, la regulación de la temperatura está dada por el hipotálamo anterior, el hipotálamo posterior, en donde se produce la hipertermia o la hipotermia, ¿ya? Como efecto en respuesta a la regulación del metabolismo del agua en el núcleo supraóptico del hipotálamo, donde se secreta la hormona antidiurética y también favorece la absorción en túbulos distales, es decir, actúa la antidiurética a nivel renal. La regulación del apetito, donde están los núcleos de Tuber o el núcleo ventral, donde estimula la caquexia o inhibe la obesidad hipotalámica, y la regulación de las funciones vegetativas o de la emoción asociado a sistema nervioso parasimpático y simpático. Sueño vigilia también, el núcleo supraóptico, hipotálamo anterior, hipotálamo posterior y una regulación directa de la hipófisis. Ahora, todo lo que sale en esta tabla no se lo aprendan, ¿ya? Tienen que saber que hay sitios específicos para la regulación de la temperatura del agua. Es decir, ustedes tienen que saber que estas son funciones que se realizan en el hipotálamo, pero de ahí a saberse específicamente esto no me interesa, ¿ya? No es tan específico en este sentido el curso, pero lo que sí tiene que saber es posteriormente cómo se regulan o cómo funciona el órgano específico que recibe la señal desde el hipotálamo. Eso sí me interesa. Ahora, algo de esto es anecdótico, ¿eh? Es ¿por qué las bebidas alcohólicas producen sensación de calor? Siendo que el alcohol no produce el aumento de la temperatura. Por eso hablamos de sensación. Entonces, primero que tenemos que definir es que la sensación de frío o de calor depende de la estimulación de terminaciones nerviosas sensibles a la temperatura. Por eso, cuando nosotros hablamos de estos receptores del sistema nervioso somático, que eran específicos y que podían transformar la señal de temperatura en un impulso eléctrico, era la que nos daba la información de qué estaba ocurriendo a nivel de la piel, ¿cierto? Esas terminaciones miden la temperatura de la piel, por lo tanto la sensación de frío o calor depende de que la piel esté fría o caliente y no de la temperatura del ambiente. No de la temperatura del ambiente. Por eso hay personas que de repente usted está con un polerón y ve que hay otro que está en polera nomás y uno dice, ¿y no tienes frío? Y uno lo toma a las manos, generalmente las manos, la nariz y las orejas son lo primero en enfriarse, y uno los toca y puede que ellos tengan las manos aún calientes. Entonces por eso no van a tener una sensación de frío aún. Ahora, ¿qué es lo que hace el alcohol? El alcohol produce una dilatación de las arterias cutáneas, con lo que llega más sangre a la piel y ésta se calienta, estimulando las terminaciones nerviosas sensibles al calor. Sin embargo, esto no produce calor, sino que aumenta su pérdida. Y acá hay que ser bien cuidadoso. ¿Por qué está aumentando la pérdida de calor? Porque es un mecanismo que es compensatorio. Las personas que se exponen, por ejemplo, a una ducha caliente, lo que hacen es vasodilatar todos los poros que se encuentran cerca de la piel, en la parte más extrema. De esa forma, es un mecanismo para estimular la pérdida de calor. Y por eso que bañarse con agua caliente o muy caliente en invierno es tan peligroso, porque se produce ese gran cambio de temperatura en donde estamos perdiendo demasiada temperatura y salimos de un ambiente donde estamos a 30 grados, 28 grados, hacia un lugar que estamos a 10 grados. Entonces, en este caso, el alcohol va a producir que se vasodilaten las arterias, que se sense que hay más calor, pero al revés, se está perdiendo mucho más calor
gracias al alcohol. Y por eso no es buena idea tomar un trago para calentarse en un día frío. Un alcohólico puede morir de una hipotermia en un día de frío sin ni siquiera darse cuenta de lo que sucede. Y uno pensaría que es al revés, pues muchas veces nosotros hemos escuchado, me voy a tomar un roncito para el frío o una piscola. Entonces, como ustedes pueden haber visto ahora en esta diapositiva, ocurre totalmente lo contrario y lo que estaríamos haciendo sería contribuir a que ocurra una hipotermia. Entonces, habiendo dado esta función hipotalámica, pasemos a la función de la hipófisis. Es una glándula maestra. ¿Por qué? Porque esta glándula va a ser la reguladora mayor de todos los órganos periféricos. Ahí se sintetizan las hormonas que van a regular los ovarios, los testículos, las adrenales, la tiroides, el páncreas, los músculos, el hígado, etc. Está ubicada en el hipotálamo, en la silla turca, y debido a su posición preponderante en el sistema endocrino y que es reconocida como la glándula maestra. Es un punto de control intermedio porque sabemos que es regulada por el hipotálamo, ¿cierto? Y está sujeta a controles de retroalimentación principalmente negativa. Es la unidad funcional que conecta el sistema endocrino con el sistema nervioso. Por eso decimos que por así decir, este sistema es un sistema neuroendocrino. Vamos a regular el metabolismo hídrico a través de la vasopresina y la antidiurética, secreción láctea a través de la prolactina, hormona del crecimiento también, y la reproducción a través de la hormona liberadora de gonadotrofinas. Entonces tenemos funciones de tipo reproductora, suprarrenales y a nivel de las tiroides. Entonces tenemos que la hipófisis está formada por dos tejidos. El primero es la parte posterior o la neurohipófisis, que, como dice acá, procede del neuroectoderma. A ver, cuando hay la unión entre un espermio o un espermatozoide en realidad con el óvulo, empieza todo el proceso de morulación, etcétera, y se producen tejidos que son primordiales, que estos tejidos son los que van a dar eh, origen a los huesos, al músculo, al tejido nervioso, etcétera, ¿ya? Entonces, uno de estos tejidos que se forma cuando se encuentran en la etapa fetal o embrionaria, principalmente embrionaria, es la neuroectoderma, ¿ya? Entonces, este va a tener origen en la neuroectoderma y la parte de la adrenohipófisis va a ser parte del ectoderma, ¿ya? Esa es una diferencia nomás que por origen son distintos y por funcionalidad también. Entonces la parte posterior será la neurohipófisis y la otra va a ser la adenohipófisis. Y aquí tenemos una segunda división. La neurohipófisis, que está acá, va a ser irrigada por la arteria hipofisiaria inferior, cuyo plexo capilar rodea los botones terminales de los axones de las neuronas provenientes del área supraóptica y paraventricular del hipotálamo. Es decir, en esta área que es la supraóptica y la paraventricular se van a secretar las hormonas que van a tener sus efectos en la neurohipófisis. Y se van a secretar dos tipos de hormonas hipofisiarias en esta zona de la neurohipófisis: la hormona antidiurética y la oxitocina, ¿ya? La antidiurética, que regula la liberación de líquido a nivel renal, es decir, es la que permite que usted retenga líquido o elimine más líquido, y la oxitocina, que está asociada, por ejemplo, a la lactancia y también a otro tipo de funciones, por ejemplo, como el apego emocional, por así decirlo, y también asociada al amor.
Entonces, volviendo a esto último, la oxitocina, esto es como un dato para que ustedes tengan en cuenta. Cuando usted está recién conociendo a una persona, y por ejemplo todavía no conoce ninguna maña o no sabe que el gallo es un degenerado, se va a liberar dopamina. Entonces no le va a encontrar a usted ningún defecto a esa persona, va a tener la dopamina muy alta, va a divertirse, va a poder quedarse toda la noche hablando hasta las 6 de la mañana, va a ser todo así súper espectacular cada vez que lo ve, etcétera. Ya. Después de un tiempo, la dopamina vuelve a niveles basales, vuelve a bajar. Entonces, si se produce el enamoramiento, ¿ya? Esto va a depender solamente de la dopamina, pero eso no va a ser para siempre. Lo siento para las personas que piensan que van a estar enamoradas toda la vida, eso no va a ocurrir. Entonces, se dice que la hormona que está asociada al apego y está asociado también a las parejas que duran años y asociado también a ciertos mamíferos que son monógamos, es decir, tienen una sola pareja para toda la vida, está asociado a esta hormona que es la oxitocina, ¿ya? Esa es una particularidad que tiene esta hormona. Entonces, primer mes de relación, pura dopamina, y después, si es que esto progresa, oxitocina. ¿Ya? De ahí, si usted quiere, me pregunta cómo mantiene la oxitocina aumentada para durar años con su pareja. Si es que quiere, nomás. Por otro lado, eso fue un dato freak nomás. Por otro lado, la eminencia media está irrigada por la parte hipofisiaria superior. Su plexo capilar rodea los botones terminales de los axones de diversas neuronas hipotalámicas. ¿Por qué hablamos de esta arteria? Hablamos de esa porque tenemos que considerar que las neuronas van a secretar sus neurotransmisores o van a secretar sus hormonas peptídicas a la sangre. Y la sangre van a ser transportadas hacia la hipófisis. ¿Ya? Por eso hablamos de arteria, porque estamos liberando, estamos secretando los contenidos de hormonas peptídicas de esta zona del hipotálamo a esta zona de la hipófisis. Se van a liberar hormonas liberadoras e inhibidoras que van a tener efecto a este nivel, el de la adenohipófisis, donde el plexo capilar de la eminencia media forma un sistema porta que desciende hacia la adenohipófisis. Pregunta para Francisca Flores. ¿Qué es un sistema porta? ¿Conoce usted algún otro sistema porta? No, no es una vía como ramificada. Macarena. No, en el riñón no hay una vía porta. Macarena Aguayo. De ahí Camila González me responde. ¿Qué es un sistema porta? No es un conjunto de venas. No.
Camila. Camila está viva. Ya, bien Camila. En el hígado hay un sistema porta, pero es un sistema porta venoso. Y en la hipófisis hay un sistema porta arterial. La pregunta es, ¿qué es un sistema porta? Ya le di dos pistas. Hígado porta venoso, hipófisis porta arterial. En realidad es la adenihipófisis. A ver, busquemos una última persona. Pies que se separan y se unen así como arteria capilar vena. Por ahí va Francisca. Ni cerca. Ya, voy a dar yo la respuesta. No los voy a dejar metidos esta vez. Entonces, vamos a colocar la pantallita en blanco. Y vamos a colocar pluma. Le vamos a poner pluma en negro. Entonces, normalmente, supongamos que esto es un órgano. Este va a ser un ovario. Entonces, el ovario tiene que ser irrigado. Entonces viene una arteria, ¿cierto? Que es bien grande, bien gruesa. Y después esa vena, perdón, esa arteria se transforma en una arteriola, ¿cierto? Que es más pequeña y donde aumenta la presión. Y después, cuando llega al ovario o al órgano, se capilariza, se transforma en una red de capilares. Ya. Entonces esos capilares irrigan todos los tejidos. Y después, que hacen el intercambio gaseoso y de metabolitos y de nutrientes y se llevan el CO2 y algunos desechos, esto sale como vénula. Y de vénula se transforma en vena y ocurre el retorno venoso hacia el corazón, ¿cierto? Eso es lo que normalmente ocurre. En el caso del hígado, está de un hígado por si acaso, llega una vena que se transforma en vénula, se capilariza, ¿cierto? Se capilariza por todos lados, y después sale una vénula que se transforma en vena. Entonces, en vez de empezar como arteria, arteriola, capilar, vénula, vena, es una vena, vénula, capilar, vénula, vena. Y en el caso de la hipófisis, es una arteria, que es esta, posteriormente arteriola, posteriormente capilares, posteriormente arteriola y posteriormente arteria. ¿Se entendió que era un sistema porta? Súper sencillo, ¿cierto? Normalmente es arteria, arteriola, capilar, vénula, vena. Y aquí es arteria, arteriola, capilar, arteriola, arteria. Entonces, seguimos. Este sistema da nuevamente origen a un segundo plexo capilar, fenestrado que cumple dos funciones, que las hormonas liberadoras e inhibidoras transportadas desde la eminencia media salgan del segundo plexo y regulen la secreción de un selecto grupo de células endocrinas, que son estas, ¿ya?
Es decir, tan capilarizado y fenestrado para que estas hormonas que se secretan a nivel de estas neuronas puedan llegar a ese tipo de célula y secretar hormonas específicas. Entonces, a modo de ejemplo, tenemos estímulos como la luz, el sonido, el olfato, el tacto, etcétera, o cambios osmóticos, cambios de temperatura. Todo eso van a llegar o al encéfalo o al hipotálamo, y como respuesta se van a producir algunos cambios a niveles de la hipófisis, y estos van a regular la tiroides, las suprarrenales, las gónadas. Eso a grandes rasgos. Vamos a ir viéndolo órgano por órgano para que quede bien claro eso. Entonces el hipotálamo sería una estación de relevo que canaliza la información que llegó al sistema nervioso central a través de estímulos externos o internos, y que canaliza señales endocrinas, neuroendocrinas, hacia la hipófisis, y la función de la hipófisis va a influir sobre el sueño y la vigilia, las emociones, el dolor, el miedo, el olfato, la luz y sobre el pensamiento. A grandes rasgos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Estación de relevo quiere decir que la señal no va a terminar ahí, sino que sobre la señal que va a llegar desde la parte más externa se va a generar otra señal más para que siga la información a un sitio más lejano. O sea, se dice que es una estación de relevo porque no es que el hipotálamo estimule directamente, por ejemplo, a la tiroides, sino que el hipotálamo estimularía a un relevo que sería la hipófisis, y sobre ahí saldría para liberar la hormona hacia la tiroides. Por eso se dice que es una estimulación, una estación de relevo. El estímulo no es directo, sino que tiene que hacer una especie de relevo en la hipófisis. Ah, ok. Y acá hay una pregunta que dice, ¿cómo lo hago para mantener la oxitocina? Bueno, hay tips que son bastante buenos, y que están, por lo menos en humanos, hay reportes de paper y de estímulos, perdón, de estudios serios que hablan de cómo mantener la oxitocina. Si quieres, de ahí subo los papers. Muchos besos, muchos orgasmos y el chocolate. Eso a grandes rasgos. ¿Ya? Si usted no tiene orgasmo durante el acto sexual, imposible que libere oxitocina. Téngalo claro. O sea, es un mensaje a todos los que somos hombres, que tenemos que tratar de hacer bien la pega. Así que eso lo dejo como tips, como algo anecdótico. Y vamos a hacer un break de unos 10 minutitos antes de seguir. Así que a las 5 retomamos. Pueden ir a tomarse un cafecito, fumarse un cigarro o algo.